Muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Y no lo digo como una formalidad nada más. La verdad que disfruto del culto de ustedes. Me impresiona eh, su sencillez en un sentido muy positivo, y la forma en que eh, con tan alaban al Señor y muestran la entrega que tienen a Él. Si no me equivoco, agradezco a Noemí la invitación para poder traer la palabra hoy. Si no me equivoco, la última vez que me invitó, que fue la primera vez que estábamos en el tema Zoom y pandemia, fue para el Día del Padre, me parece. Yo después le pregunté a Noemí si más o menos la cantidad de hermanos que venían era más o menos, ¿no? Y ella me dijo, no, hoy no hay tantos porque es el Día del Padre. Ahora me doy cuenta de que hoy es el Día del Niño. Y entonces seguro que cuando yo le pregunte, cuando termine la reunión, yo le pregunte, ¿esta es la gente más o menos que suele venir, los hermanos? Me va a decir, no, lo que pasa es que hoy es el Día del Niño. Una cosa que estoy casi seguro y es que ya casi tengo asegurada la invitación para el Día de la Madre. Entonces, porque parece que siempre estoy planeado para esa fecha. De cualquier manera, la otra cosa que quiero decir es que precioso y apropiado que fue el salmo que predicó, que leyó la hermana al comienzo, porque es un salmo, el Salmo 8, que de alguna manera es la otra cara de la moneda del texto que vamos a ver hoy. Y el texto sobre el que quisiera que pensáramos es el Salmo 56. Yo tengo aquí en la mano la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 56. Estoy leyendo aquí de la traducción clásica Reina Valera 1960. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pobres. Mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Decía yo que es una contracara del Salmo 8, el Salmo que habíamos visto antes, que el Señor bendiga toda su palabra, en donde se maravilla, el salmista se maravilla de la creación de Dios, hecha por Dios, y luego se maravilla del ser humano, ¿no? De la creación del ser humano, y lo que es. Y aquí vemos en el pozo de la desesperación, al mismo David clamando o confesando su dependencia y declarando su confianza en Dios en un momento difícil, muy difícil. Si ustedes se fijan, hay una nota al comienzo que habla de cuando este salmo fue escrito, por lo menos en la versión Reina Valera, dice que fue cuando los filisteos le prendieron en Gat. Eso es una referencia al 1 Samuel 21, 13 a 15, cuando David tuvo que huir porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, su primera huida final, cuando finalmente huye, y se fue a Aquis, rey de Gat, de los filisteos, y todos
empezaron a sospechar, porque sabían que era un hebreo que estaba allí. Entonces empezó a hacerse el loco y escribía cosas en las paredes. Entonces el rey dijo, échenlo de acá, este loco, con tantos locos que tengo, me traen a este también. Y de esa manera él pudo, de alguna manera, actuando de esa forma, salir de ese momento. Y está aquí quejándose de esa persecución que por todas partes tiene. Ahora bien, les voy a contar un pequeño testimonio que puede parecer medio tonto, pero que me movió a traer y compartir este salmo con ustedes. Muchos saben que yo tengo un auto muy viejo, ¿no? Noemí sabe que tengo un auto muy viejo. Es un viejo Falcon rural que tiene, a ver, es del año 86, así que pueden hacer la cuenta. Tiene como 40 años más o menos. Y durante muchos años aquí en la ciudad de Buenos Aires, mientras ustedes en la provincia tenían la bendita BTV, aquí en la ciudad de Buenos Aires no se hacía eso. Por muchos años no se hacía la verificación de los coches. Y hace como 5 años se empezó a hacer. Miren, yo creo que hubo una sola vez que fui a hacer la BTV y me aprobaron el coche. De una. Siempre tuve que volver. Y las 2 últimas veces ni siquiera volví con rechazado, así que no podía circular. Y eso, para los que me conocen, todo ese tema de tener que arreglar el auto y todo eso, me produce un gran estrés. Y hace 3 semanas, después de haber llevado el coche al mecánico, y cuando se suponía que todo estaba listo, voy a la BTV todo muy contento y me lo rechazan otra vez. Y llamo al mecánico y viene el mecánico, se lo lleva al auto, me lo arregla, dice que está todo en orden, me lo deja el sábado a la mañana y dice, está fenómeno, está todo listo, esta vez no vas a tener ningún problema. Yo tengo la BTV el martes, el lunes trato de encender el coche y no arranca. Lo llamo al mecánico de vuelta, mientras estoy hablando con él le digo, pero escuchame, me dijiste que lo habías arreglado todo. Y en una de esas, mientras estoy, después de haber hecho no sé cuántos intentos para que arranque, arranca solo. Hago un último intento y arranca. Encima tenía poca nafta, porque de tantas idas y venidas que había ido, tenía poca nafta. No, quédate tranquilo, me dice el mecánico, con esa nafta hasta la BTV vas a llegar. Y eso era el martes. Y el martes, entonces, yo estaba con una tensión, me es muy difícil explicárselo, porque realmente era un tema que me tenía mal. Y cuando esa mañana abrí la Biblia y leí este texto, este versículo 3, el que dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Ustedes saben, no sé si lo he dicho, ya lo dije la otra vez, pero ustedes saben cuál es el mandato que más veces se repite en la Biblia. Alguno podrá decir, bueno, debe tener algo con amar a Dios, porque es el mandamiento más importante. Jesús dijo que era el mandamiento más importante, ¿no? Y el segundo en importancia es amar a los demás como a uno mismo. O quizá otro podría pensar que debe tener algo que ver con los 10 mandamientos, ¿no? Honrar a Dios, no hacerse imágenes, no matar. Alguno de estos debe ser de los mandatos o las exhortaciones que más se dan. No, fíjense ustedes que no es así. El mandato que más veces se repite en toda la Biblia es a no tener miedo. No tengas miedo. Por ejemplo, porque yo soy tu Dios que te ayuda. Y cada uno podría pensar, y cada una, algún texto favorito que habla del tener miedo, ¿no? Y no tengas miedo. ¿Por qué están tan asustados? Le dice Jesús a los discípulos cuando están cruzando el mar y sienten que se van a morir porque se hunde el barco, por ejemplo. Y así, están viniendo, no los tengo anotados, están viniendo a mi mente. La exhortación más importante, o más no más importante, la exhortación que más veces se repite en la Biblia es a no tener miedo. Y esa mañana
cuando estaba orando, yo me dije a mí mismo, Señor, y le dije al Señor, la verdad, tengo miedo. Ustedes pensarán que es un miedo medio tonto. Tengo miedo de tener que volver otra vez con esta cosa, con este problema, ¿no? Y la primera cosa que quisiera señalar con respecto a este texto, que dice, en el día que temo, yo en ti confío, es que la Biblia claramente enseña que el miedo es una emoción y una sensación absolutamente válida. Tenemos que reconocer nuestros miedos. Tenemos que reconocer que tenemos miedo. Miedo, hay un largo listado, si podemos leer todo, si leímos o escucharon recién el Salmo, hay un largo listado de situaciones. Él está sufriendo porque hay personas que le quieren hacer daño. Está sufriendo por circunstancias de las más diversas, ¿no? Lo persigue el rey de su país para matarlo. No lo ven con buenos ojos las personas a donde ha ido. En nuestro caso podría ser o una relación familiar complicada, o una relación de trabajo complicado, o un problema de salud complicado, y a veces no tan complicado, ¿no? Tenemos que reconocer que a veces tenemos miedo, como el tema, dije yo, del coche, por cosas que a otro le parecerían tontas, ¿no? La Biblia nos enseña que el miedo es una emoción natural que debemos tener. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que ustedes escuchen por allí la idea de que el creyente no tiene miedo. Si usted es creyente, no tiene que tener miedo a nada, ¿no? No tendría que tener miedo a nada, porque la teoría dice que es así. Pero la Biblia no dice eso. Porque si fuera así, no tendría que decirnos tantas veces, no tendría que exhortarnos tantas veces a confiar y a no tener miedo. No estoy diciendo, entiéndase bien, no estoy diciendo que debemos aceptar el miedo y que debemos quedarnos en ese sentido con ese espíritu de cobardía y no hacer otra cosa. Pero sí tenemos que empezar por decir, tengo que reconocer cuando tengo miedo. Porque hay muchos que niegan sus miedos. Entonces no pueden trabajar sobre ese aspecto de su personalidad. Si yo niego que lo que yo tengo es miedo a algo, a lo que sea, es muy difícil que pueda dejar que el Señor obre en eso. Porque yo voy a decir, no es miedo, no es miedo lo que tengo yo. En realidad yo tengo todo controlado y yo sé lo que estoy haciendo, el Señor está obrando en este problema y yo confío en Él, pero no le digo al Señor que tengo miedo. Y esa mañana, cuando leía este salmo, cuando leí este versículo, yo le dije al Señor, la primera cosa que le dije, Señor, la verdad, te voy a decir la verdad, tengo miedo. Un miedo que puede ser irracional, un miedo que no lo puedo quizá verbalizar, no lo puedo explicar, pero tengo miedo. Y la siguiente parte de este versículo dice, nos da la solución sencilla al problema del miedo. En el día que temo, dice, ¿qué hago? Yo en ti confío. Aunque no entienda lo que pasa, yo reconozco que tengo miedo. Reconozco el miedo en mi vida como una emoción natural. Pero al mismo tiempo declaro que aún en la circunstancia más adversa, yo confío en ti. Ahora, no confío, le pido a Dios, por supuesto, lo que yo querría que ocurriera, ¿no? Yo salí de casa ese día y empecé. Bueno, vamos a empezar desde el principio, paso a paso, porque había varias cosas que me preocupaban con este tema de la BTV. La primera era que el coche arranque. Así que salí de mi casa, fui caminando hasta la cochera y bueno, Señor, vamos paso a paso. No un día a la vez, no basta cada día su propio afán, basta a cada hora su propio afán en este caso. Vamos de a una hora por vez. Entonces, primero vamos a llegar a la cochera y ahí vamos a encender el motor. Piso el acelerador, muevo la palanquita del cebador, así lo iba haciendo, ¿eh? Así, y ahora vamos a dar contacto. El día anterior, recuerden,
había hecho como 4 o 5 intentos y no arrancó. Y en el último, mientras estaba hablando con el mecánico, como se me ocurrió hacerlo, no porque él me dijo que lo haga, yo lo hice, a ver, otro más, y ahí, bueno, acá estoy yo de vuelta. Hago todo el proceso. Giro la llave, arranca de una. Y me detengo acá por un detalle, porque el detalle fue, yo dije, gracias, Señor. Y después me quedé un momento más y dije, estaba ahí, nadie me veía, ¿no? Estaba en la cochera ahí, hablando en voz alta. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Que, ¿saben por qué? Porque a mí me parece que muchas veces no somos a Dios lo suficientemente agradecidos por las grandes y pequeñas cosas que nos da cada día. Cosas cotidianas, cosas pequeñas, por las cuales deberíamos estar tan agradecidos, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Una maravilla. ¿Cuánto sentido de gratitud que tendríamos que tener por cada pequeña cosa que nos pasa? Y yo sentía en ese momento que mi gratitud no era suficiente. Es como cuando uno se prepara para dar un examen, estuvo estudiando mucho y pidiéndole al Señor que le ayude con el examen, o con el trabajo, o el informe que tiene que presentar, o la situación con el jefe y lo que tiene que hablar, y una vez que pasó el momento, gracias Señor. Y si uno compara el tiempo que invirtió orando para que el Señor obrara en el problema, con el tiempo que invirtió uno mismo dándole gracias, se van a dar cuenta que la ecuación, el Señor sale perdiendo siempre en la ecuación, ¿no? Porque tenemos una pila de cosas para pedirle. Y seguramente que cuando pasó la primera cosa, ya tenemos otra preparada que es la que sigue, ¿no? Entonces, gracias Señor, pasemos al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo tiene toda una carga de oración y de petición al Señor otra vez por el problema que tenemos, el otro problema que tenemos, ¿no? Ni hablar de que el año que viene, bueno, el año que viene no, porque cuando pase un año la BTV la tengo que hacer de nuevo, pero hay problemas que hoy tenemos y que el año que viene probablemente ni nos acordamos de que ese problema lo tuvimos y ya pasó a la historia y fue una cosa que en su momento nos tuvo tan preocupados. Uno dice, ¿cómo puedo haberme puesto tan preocupado esa cosa que pasó hace 5 años, que yo estaba tan mal y ahora ni me acuerdo bien cómo fue? Y sin embargo reincidimos, volvemos a hacer lo mismo una y otra vez, como seres humanos, pecadores y falibles que somos. Primer paso, el coche arrancó. Ahora vamos a la segunda, hay que llegar. Yo dije que tenía el tanque con el indicador casi en rojo, ¿no? Llegué. Gracias, Señor, porque llegué. Gracias porque pude llegar hasta acá. Gracias porque de aquí me ayuda. Llegué hasta el lugar donde se hacía la verificación técnica. Ahora vamos a la tercera. Hay que pasarla. Era un solo problema que tenía el coche. Todo estaba fenómeno, pero como es un coche muy antiguo, aquí veo pocos hombres, en la pantalla no veo ninguno, veo algunos nombres de hombres, no sé si están los hombres ahí, pero el tema es con estos coches viejos, que las cosas en las que siempre lo rebotan es por el tema de la emisión de gases, ¿no? Contamina mucho. De hecho, yo creo que un Falcon 0 kilómetros, si lo mandan a la BTV hoy, lo rebotan directamente, porque el mío estaba todo arreglado para que gaste lo menos posible ya de nafta y no contamine. El muchacho viene y me dice, no, ahora sí, ahora quedó bien, ¿eh? Menos mal, le digo yo. Bueno, vos no sabés lo que es esto, siempre todos los años lo mismo. Sí, sí, lo entiendo, me dice el chico de la BTV, pero quédate tranquilo que ahora por un año más por lo menos te puedes quedar tranquilo. Y se va a buscar el papel, mientras se está llevando, van a buscar el papel y traerme la oblea para pegármela en el parabrisas. Ahí estoy yo. Gracias, Señor, por esta pequeña cosa. Gracias por esto, Señor. Gracias, qué maravilla. Qué poco agradecidos que somos, realmente. Qué poco agradecidos que somos. No hay forma. Yo les estoy contando una pavada. Seguro que ustedes tienen experiencia. Se las estoy contando porque es la experiencia reciente que tengo. Pero cuántas cosas Dios nos ha dado por las cuales estar agradecidos y que
No tenemos palabras, yo no tengo palabras para agradecer todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios ha hecho por mí. Tanto no tengo palabras que siempre voy a estar en falta, siempre voy a estar en deuda con el sentido de gratitud al Señor. Nunca voy a poder compensar lo que Él hizo por mí a través de mis palabras, pero aún así siento que soy demasiado escaso, ¿no? Capítulo final, por supuesto, había que volver. Acuérdense que tenía muy poca nafta, así que lo que me faltaba era, lleguemos de vuelta a la cochera. Ya tengo la verificación técnica hecha, lleguemos a la cochera. Bien, llegamos a la cochera. Y ahí terminó la historia, ¿no? Al día siguiente tuve que ir a cargar, no, al día siguiente no, otro día fui a cargar nafta y ahí estaba orando para que la nafta que me había quedado me permitiera llegar hasta la estación de servicio, ¿no? Pero también el Señor contestó ahí y también se llenó, también pude llegar a la estación de servicio. Ahora el coche está en su lugar y esa historia termina. Pero esa historia que termina no es la única historia, cada uno tiene sus propias historias y yo tengo mis otras historias. Pero la clave del texto de hoy, la segunda parte del texto de hoy, es que en el día en que temo, dice, yo en ti confío. Ahora, ¿en qué confío? Si yo confío en que Dios va a hacer exactamente lo que yo quiero, me puedo quedar muy desilusionado, porque Dios puede hacer efectivamente lo que yo quiero. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos confiar? En lo que debemos confiar es que Dios está en el control de todo. El Señor es soberano y el Señor es el que gobierna absolutamente todo. El Salmo 8 habla de eso. Y Él está en control de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Él está en control de todo eso. Cuando yo digo o declaro, Señor, tengo miedo, pero confío en ti, lo que estoy diciendo es, Señor, yo sé que las cosas van a salir según tú tienes preparado para lo mejor. Yo no entiendo la mente de Dios, los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No entendemos, reconocemos que no podemos entender. La última vez hablábamos del libro de Job, y en el libro de Job la conclusión sobre el sufrimiento, recordemos eso porque lo habíamos comentado, en el libro de Job la conclusión del sufrimiento, porque el tema del libro es una persona que está sufriendo, es no hay respuesta. Es decir, la respuesta solo Dios la sabe. Nosotros nunca vamos a poder, con nuestra mente finita, entender la raíz, la esencia, el corazón del sufrimiento, que también está detrás de nuestros miedos y también detrás de nuestros temores. No hay forma de que lo podamos entender. Confiar en Dios significa creer que Él es soberano, que Él tiene el control, que Él está llevando a cabo su plan para nosotros, que es lo mejor, confiar en que lo que Él tiene preparado para nosotros es lo mejor en este momento, que no hay nada mejor, aunque a nosotros nos podría parecer que hay algo que es mejor. Ay, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Si de esta forma se hubiera hecho mejor. ¿Y yo qué sé? ¿Quién soy yo para decirle eso a Dios? ¿Quién soy yo para discutir con Dios? ¿Quiénes somos para decirle a Dios lo que es mejor? Dios lo sabe todo. Dios sabe los tiempos. Dios sabe los tiempos mejores para todos. En este momento hay una hermana de nuestra iglesia muy querida, que está muy anciana también, que está sufrió un ACV masivo, una hermana muy mayor, inesperado además, y los médicos han dicho que es una cuestión de esperar, días, horas, no tiene recuperación. Hasta ahora, el miércoles le habían dicho horas, y todavía vive. Es un deterioro de espacio, gracias a Dios sin sufrimiento. Es una persona mayor, una hermana fiel que ha hecho su camino, su vida, a la cual muchos amamos y admiramos. El Señor tiene sus momentos. El Señor tiene su momento. El Señor sabe cuál es ese momento, ¿no? Y este tiempo está dando oportunidad a la familia. Yo escuchaba hoy, esta hermana es la suegra de uno de los pastores de mi iglesia, y él contaba el testimonio del tiempo que están viviendo, un tiempo duro,
y un tiempo de despedida, donde ellos aceptan que el cuerpo humano tiene sus momentos, sus tiempos, y aún en lo inesperado de la situación, sabían que esto iba a pasar en algún momento y están siendo fortalecidos por el Señor en un tiempo de prueba, en un tiempo difícil, con una demostración de afecto de los demás hermanos. Pero el Señor tiene sus tiempos, y ahora aquellas cosas que a nosotros nos parecen que están fuera del control de Dios, porque no salieron bien en la manera en que a nosotros nos parece que deberían salir, sin embargo, Dios sabe, Dios es soberano, Dios tiene el control. Reconozcamos nuestros miedos, reconozcamos delante del Señor, Señor, tengo miedo, eso nos va a ayudar mucho. Señor, tengo miedo a esto. ¿A qué le tenés miedo? ¿Cuáles son esos temores que vos tenés? Y ponelos delante de Dios. Y decir, como dijo David, en una situación muy complicada, hoy es el día en que yo temo, porque todos tenemos miedos y temores. Pero en este día que temo, yo confío. Confío que vos sabés, que vos vas a hacer y que tu nombre va a ser exaltado, como decía el Salmo 8. Que Dios nos bendiga a todos. Por ese tiempo en esta prédica, la palabra que nos trajo nuestro hermano Ricardo. Y en realidad, qué bueno saber que tenemos a dónde ir cuando esos miedos llegan a nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sabemos que hemos pasado distintas situaciones y que nos hemos visto reflejados en esta palabra. Pero qué bueno es que así cuando en el tiempo en que nosotros tememos, qué bueno es poder declarárselo al Señor, y el Señor obrará como es su voluntad. Y aunque no sea la que nosotros queremos, entendemos que Dios hace lo mejor para nosotros. Qué bueno es tener este Dios de poder. Damos gracias al Señor. Y yo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero, Señor, bendecir a Ricardo. Señor, que tú estés llenando su vida. Señor, yo te doy gracias por su fe, por su vida, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque Él puede transmitirnos de parte de esta palabra tan preciosa. Qué bueno saber que tú estás allí, Señor. Qué bueno reconocer nuestros miedos, nuestros temores. Qué bueno saber que tenemos allí, Señor, ese lugar donde tú nos llamas y nos dices, entra confiadamente. Y aquí está el trono de la gracia donde podemos volcar nuestro corazón con nuestros miedos, nuestras inquietudes, con nuestras pruebas, nuestras dificultades, aquellas cosas, Señor, que no las podemos manejar. Dios, recibiendo, Señor, dando lo que nosotros necesitamos para enfrentar, Señor, los momentos difíciles. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña la manera en que vos actúas, Señor, en cada situación que pasamos. Gracias, Señor. Te bendecimos. Bendigo, Señor, a tu pueblo también, a tus hijos en este tiempo. Que cada uno, Señor, tiene sus distintas situaciones difíciles que están transitando. Pero es bueno que están aprendiendo y han aprendido, y muchos que han pasado situaciones tristes, muy graves y muy dolorosas. Ahí, Señor, estabas vos, porque siempre estás. Ellos tuvieron el lugar donde para satisfacer la necesidad en ese momento. Gracias por ser tan fiel, Padre.
Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás esperando que tus hijos vayamos a ti. Que no tenemos que enfrentar solos porque somos tus hijos las situaciones adversas, sino juntos. Ahí estás esperando que nosotros vayamos. Qué bueno es poder disfrutar este tiempo de gracia, donde nos podemos acercar tranquilamente hasta tu presencia y ser, Señor, realmente consolados, fortalecidos, animados por ti, Padre. Gracias. Te bendecimos y bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Y, Señor, bendigo a Ricardo también por esta palabra que trajo de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias.